Un gobierno, como es lógico, puede aprobar cualquier norma. Si tiene mayoría parlamentaria, pues está en su derecho a tirarla adelante. Y por supuesto, la oposición, cuando llegue al gobierno, también tiene su derecho, pues, de derogarla. Es el juego democrático. Lo único sorprendente es cuando un gobierno lo que busca es dividir a la sociedad, buscar el enfrentamiento, la confrontación, por motivos estrictamente partidistas. Es muy lamentable, y más cuando lo hace con temas que están de lo que podríamos denominar ese bloque de la constitucionalidad, donde se deberían de buscar acuerdos, líneas de consenso, y una de ellas fue en la transición. En la transición fue un periodo ejemplar, extraordinario, donde se dieron la mano todos los españoles, excepto, por supuesto, aquellos que querían destruir España, es decir, los etarras. Ahora tenemos más que quieren destruir España, porque también están, por supuesto, los comunistas de Podemos y los antisistema, y eso, y más, por supuesto, más la continuidad de los etarras, que ahora son los bildoetarras. Por tanto, tenemos ahí un montón de personajes de muy mala catadura, de escasa formación, de pocos principios, que quieren ir contra España. Y tenemos un gobierno que ha tirado por la borda ese gran pacto que fue la transición política. Y lo ha hecho con muchas medidas, y una de ellas ha sido esta segunda ley de memoria. La primera ya fue un desastre y esta segunda es todavía más desastrosa. Ningún historiador serio puede avalar el concepto memoria como fundamento interpretativo de un periodo histórico. Es algo subjetivo e incluso manipulable, consciente o inconscientemente. La historia es una disciplina científica que analiza los datos para ofrecer un conocimiento objetivo de un tema o periodo. Lo que vivimos en España desde hace unos años es, por tanto, un triste esperpento. No se persigue reponer los daños sufridos por víctimas legítimas. Entre ellos no incluyo, por supuesto, a los criminales que cometieron lo que hoy calificaríamos delitos contra la humanidad, y retirar de las calles cualquier elemento de exaltación de uno u otro bando. En eso estoy de acuerdo. La izquierda política y mediática, entre los que se encuentran hijos, nietos y familiares de los que ganaron la guerra civil y se beneficiaron del franquismo, quiere reescribir la historia y utilizar ese triste periodo en beneficio de sus intereses partidistas. Me parece lamentable. En mi familia, permítame que hable de mí, nadie participó en el conflicto bélico o fue franquista. Mi padre era hijo único y tenía 16 años cuando finalizó la guerra. Mi abuelo paterno era mayor y no fue llamado a filas. El materno falleció en 1935 y los hermanos de mi madre eran menores de edad. Es posible que si hubiéramos sido una familia más amplia, pues a alguno le hubiera tocado estar en uno u otro bando, pero no fue así. Desde luego sufrieron las penalidades de aquellos años y de la posguerra. Mi padre recordaba con horror los bombardeos y los problemas alimenticios. Mi madre era muy pequeñita. Nació en el 35. Era políticamente liberal y antifranquista. Hablaba catalán y no le gustaba recordar aquellos años. Cuando era pequeño, acompañaba a mi padre al mercado barcelonés de Sant Antoni, o San Antonio, como se decía entonces, a comprar libros, que es una de las cosas que más me gustan. Y recuerdo cómo en la librería Torrada subíamos a un altillo donde estaban aquellos libros prohibidos por el régimen, como los editados por Rueda Ibérico, que todavía tengo, y otros muchos, ¿no? Por eso siempre me han molestado estos antifranquistas de salón que quieren reescribir la historia. Es algo que detesto y me repugna profundamente. Es insultante incluso cuando se trata de los hijos de aquellos que venció en la guerra, como algunos conocidos catedráticos de historia contemporánea que se convirtieron al comunismo o al independentismo, así como los que son originarios de otros países que se dedican a dar lecciones desde la política o la academia. No me importa que defiendan lo que quieran, pero al menos que no nos den lecciones. Uno de mis más queridos amigos, volvió a hablar de una experiencia personal, alguien desgraciadamente desaparecido, lo quería muchísimo, era José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, catedrático de Historia Moderna en la Complutense y académico de número de la Real Academia de Historia. Era un personaje fascinante y admirable, un poeta singular, al que una terrible y cruel enfermedad degenerativa lo mantuvo postrado en los últimos años de su vida. Era el nieto, nada más y nada menos, de don Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República y uno de los grandes juristas e intelectuales de su tiempo. ¿Y cuál era su otro abuelo?
era el teniente general Gonzalo Queipo de Llano, cuyo cadáver ha sido exhumado en aplicación de la nueva ley de la desmemoria. A Pepe le decía siempre en broma de que era el símbolo de la reconciliación nacional, y también en serio. Era el nieto de los que perdieron la guerra, pero también de los que la ganaron. Su padre, un excelente catedrático de derecho procesal, vivió la mayor parte de su vida fuera de España. Estuvo en Francia, Argentina, donde se encontraba cuando falleció su padre, y México, donde residió durante más de 30 años. Nunca dejó de ser español, republicano y miembro de Acción Republicana Democrática Española. Hubo mucha gente que perdió la guerra, incluso entre los ganadores, porque el dolor provocado por el conflicto fue impresionante.